El Pong es un juego clásico de entre los clásicos. Por cierto, no cierro la ventana y tampoco he probado esto. Un segundito. El Pong es un clásico, es un clasicazo. Es de los juegos... Bueno, es el primer videojuego que se hizo. La idea es volver a crear el clásico, pero con herramientas modernas, en una especie de límite de tiempo. Me he puesto de máximo unas 48 horas, tengo grabadas 25 y en total tardé unas 36. ¿Vale? Entre te quitas y te pones, que he sacado a lo largo de los últimos 2 meses. Vamos a ir desde el inicio. La idea es que esto también sea didáctico, es decir, si tú no tienes ni idea de desarrollo de videojuegos ni de Unity, que es la herramienta que vamos a utilizar, la idea es que tú también puedas seguirlo y puedas ir aprendiendo algo de aquí, ¿vale? De cómo funciona, de cuáles son los scripts, de algunas estrategias que he usado para desarrollarlo, algunas más o menos correctas, algunas mejores o peores, pero sí, la idea es que tú puedas de aquí sacar algo más que simplemente, oh mira, juego chulo, jaja, uga, uga. El juego, por cierto, también lo tendrás, o sea, al final del vídeo y también lo tienes en la descripción, tienes un enlace a itch.io para poder descargarte el juego, es multijugador local, así que si quieres invitar a un amigo y jugar, puedes hacerlo. De hecho, yo ya he quedado con un par de amigos para jugar y la verdad es que está bastante divertido. O sea, he hecho pruebas, ya he hecho un par de beta testing por aquí y te puedo decir que es muy divertido. No es un juego que va a echarle 200 horas, al final el Pong ya está inventado y hay muchas copias. Pero si tú quieres ir, yo qué sé, vas a una fiesta con un amigo y estás esperando a que su hermano, a la tuya o yo qué sé, un tercer amigo aparezca para iros a la fiesta, pues hombre, cogéis el ordenador y os ponéis a hacer el bobo y la verdad es que para eso está de putísima madre, de verdad. Es muy divertido. También si te gusta y quieres ver el proyecto ya en profundidad absoluta, pues también vas a tener el repo de GitHub. Pero bueno, aquí ya como quieras verlo. El caso que está muy chulo, se puede hacer muchas cosas y vamos a empezar de cero. Así que vamos a ello. Inicié un proyecto de Unity 2D, porque no quiero meterme en 3 dimensiones. Solo quiero tener 2 dimensiones, X y Z y fin del problema. Lo primero que hice fue traer muchas cosas que ya tenía hechas de otros juegos que había desarrollado en Unity. Con lo cual, en cosa de un par de horitas ya tenía un juego medianamente funcional. Es cierto que mucho trabajo ya estaba reciclado y hecho previamente, pero, oye, es un juego limpio. Todo ese trabajo ya lo había hecho yo en otro momento, así que... Al final acabé con algo como esto, que es feo, pero bueno. Lo más importante que me traje es una escena. Unity funciona por escenas, es decir, imagínate Mario Bros, ¿vale? Tú vas y te pasas un nivel y realmente lo que tú estás haciendo es entrando en ese nivel. Vale, pues las escenas de Unity es lo mismo. Tú tienes tu escena de menú principal y cuando tú le das a siguiente partida, entras a la escena de juego. ¿Vale? No sé cómo lo hacen en Godot, pero en Unity tú vas creando escenas. Entonces, lo primero que hice fue crear una escena, le pegué 4 objetos mal contados y hice el Game Manager. El Game Manager es una cosa de Unity, una especie de objeto o un controlador de los estados del juego. ¿Vale? Cuando tú cambies del nivel 1 al nivel 2, el Game Manager es lo que se encarga de dar un salto de un nivel a otro, el cambiar de una escena entre otras. O sea, una vez ya tenía el Game Manager más o menos, le hice un script a los jugadores y le importé de un juego en previo los controles. Unity tiene por defecto un módulo de entradas para que tú te las gestiones como quieras. Puedes meterle tantas como quieras, puedes configurar todo lo que quieras ahí. Yo simplemente cogí y fui. Le dije que arriba y abajo, izquierda y derecha, y se los configuré para que luego pudierais usarlo con más personajes. ¿Vale? Con las flechitas y con AWSD. Una vez tenía eso, ya podía mover perfectamente los 2 personajes. Aquí hay una cosa que se me ha olvidado, y es que en Unity tú tienes un objeto, ¿vale? El objeto jugador. Bien, pues el objeto jugador tiene una serie de componentes pegados a él. En este caso tiene un componente que es la imagen. Tú ves una imagen. Si no tuviese la imagen, tú no verías nada. También tiene el componente posición. Existe en un lugar del mundo. ¿Dónde? Donde diga este componente. Y luego tú ya puedes meterle otra serie de scripts propios. Tras esto hice una pelota y con el sistema de colisiones de Unity, con el sistema de físicas que tiene ya incorporado, pues le traté de hacer algo para que rebotase. Fue algo muy cutre, hecho muy rápido, y al final se lo acabé sustituyendo por algo que ya tiene Unity incorporado dentro, ¿vale? Que son los materiales. Pero ahí estuvo el intento, funcionó, y por eso puedes ver a veces como que sale rebotada mágicamente hacia un lado. Eso es porque lo hace aleatoriamente, no hace un rebote real, sino que coge un número aleatorio y dice, venga, ahora en esta dirección. Es cutre, pero bueno, para una primera prueba, una prueba de concepto, funcionaba más que de sobra. Y con eso, pues ya a partir de ahí empecé a ir mejorando. O sea, una vez ya tenía el juego básico, ya empecé a ir mejorando. Le hice los colorines, le puse colorines, le puse todo, luego le hice un sistema de puntuaciones, ¿vale? Donde cuando tú te metías en un gol, pues
iba cambiando puntuación. El sistema de puntuaciones tiene su truquillo. Cuando tú cargas una nueva escena, todo lo que ya había antes se destruye, no existe. O sea, cuando tú entras a un nuevo mundo de Mario, en Mario Bros., todo lo que ya había antes no existe. O sea, los bichos que estaban por ahí persiguiéndote desaparecen. Y lo mismo pasa aquí, porque yo estoy cargando un nuevo archivo, estoy cogiendo algo totalmente diferente. Entonces, para pasar información de un lado a otro me las tuve que ingeniar y al final acabo usando variables estáticas que se conservan entre los diferentes estados, o sea, se conservan entre los diferentes sitios porque te están guardando una edición de memoria. Esto ya va muy a nivel de C, pero lo importante es que te guarda una edición de memoria y no se borraba. Entonces yo podía guardar el valor de la puntuación constantemente. Una vez ya iba contando la puntuación, lo que hice fue hacer un script de que cuando yo metía un punto se iban moviendo las barritas esas que ves ahí de colorines. Bien, pues cuando yo metía un punto comí la cabeza para que era meter un punto y que se fuese moviendo. Y luego lo metí a los dos lados. El problema de hacer esto es que, aunque tú ves las barritas que están idénticas, hay un milímetro ahí de nada que hace que reboten. ¿Vale? Este rebote aleatorio, no sé si lo tendré grabado, pero este rebote así raro ocurre porque, aunque estén en la misma posición, no lo están. Entonces me las tuve que ingeniar y ahí fue cuando decidí ponerle esos triángulos amarillos para que tapasen eso, que quedase también un poco feo, para que quedara un poquito feo. Y además diese el rebote pues un poquito más de juego, que no fuese lo típico de, uy no, mira, ¡pum! Y sale mágicamente rebotado, sino que tuviese como un poquito más de chicha. Una vez ya estaba eso, me encontré que muchas veces la pelota se me quedaba atascada. O sea, yo estaba haciendo mis pruebas en el juego y diciendo, uy, esto funciona y se me queda atascada. Entonces dije, vale, ¿y si la trato de desatascar? Después de tratar de darle un poquito más de inclinación, darle un poquito más de aceleración, un par de truquitos más, vi que, aunque había reducido mucho las veces que se atascaba, había un par de casos que se iba a atascar. Y se iba a atascar muchísimas más veces, sobre todo cuando empezase a meter personajes que iban a alterar, cuando empezase a meterle mi girito, mi toque propio, que iban a alterar cómo iba a funcionar el juego. Entonces, para tratar de solventar eso, lo que hice fue que al pulsar un botón volviésemos a cargar la escena. O sea, recargabas la escena como si no hubiese pasado nada. Entonces, cuando pulsas J, ahora la escena se recargaba. Fue una cosa que hice un par de apaños y con eso ya lo tenía. Con eso ya lleva teniendo un juego más o menos funcional. Y entonces fue cuando decidí que era el momento de hacer un menú de inicio, aunque cutre. De hecho, como ves aquí es muy cutre en su primera instancia, o sea, en su primer momento era vacío. Y tras ese menú de inicio también empezar a hacer un menú de pausa. Luego tuve que ir calibrándolo todo, el menú de pausa, el menú de inicio, el volver a lanzar la bola, para que cuando tú hicieses algo, pues se quedase pausado y no, por ejemplo, acelerase hasta el infinito o pudieses pulsar J pausado y reiniciar la escena. Tras eso ya tenía el juego completamente funcional y fue cuando decidí ponerme a hacer los personajes. Los personajes lo que lo hice fue mediante... Los personajes los hice mediante dos scripts y un par de variables estáticas. Hice un script que cada vez que se iniciaba la escena recorría al personaje y le asignaba los valores que tenía que tener. Entonces hice un par de pruebas y una vez ya tenía ese script funcionando, fue cosa de ir desarrollando los 4 o 5 personajes que le iba a meter. En la interfaz le hice como 2 grids donde tú podías seleccionar una u otra. Y cuando colocabas el cursor sobre una, la otra te mostraba el texto describiendo qué hacía ese personaje. Entonces el jugador rojo podía escoger un lado y el azul del otro, y ahí tenías que ir escogiendo. Eso te iba colocando su texto, te iba colocando su historia, y pues estaba guay. Le hice un par de balanceos, también le hice para que colocase, cuando tú pulsabas uno, pues cambiese de color al que tú estabas seleccionando. Y una vez ya tenía eso, también tuve que hacerle un par de comparaciones y cosas adicionales a los scripts para que no se cargasen cuando no debían, pero al final lo conseguí. Si tuviese que, de todas formas, esto está mal hecho. Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría mediante un canvas, ¿vale? De hecho, toda la interfaz está en un canvas, excepto estos 4 bloques de mierda que arruinan toda la experiencia. Esto se nota mucho, sobre todo cuando haces la imagen muy grande. O sea, cuando coges la ventana y la expandes muchísimo, se nota una barbaridad. Literalmente se está rompiendo la imagen. O sea... deforma muchísimo la interfaz y no me molaba. La próxima vez, consejo, cuando vayas a hacer una interfaz, hazlo todo en el mismo canvas y ponle que escale con el tamaño de la pantalla. Créeme que estuve como 2 horas tratando de arreglarlo y testeando cosas con la interfaz y al final ese es el tamaño más o menos decente que he conseguido sacar, que se ve bien.
Así que consejo, ponlo todo en un canvas, como en la misma imagen, y que escale automáticamente, si vas a hacer esto en Unity. A mí me costó mucho y me ha costado muchas horas de esfuerzo y sufrimiento saber que estaba haciendo el subnormal. Así que, consejo, no hagas el subnormal, cuando vayas a hacer una interfaz, todo en el mismo canvas y te quitas de problemas. Pero ya estaba eso, le hice los 3 o 4 personajes, le hice por ejemplo el águila, que era un personaje que se podía mover para adelante y para atrás. Le hice también el invisible, que a ciertas veces que le rebotaba la bola se hacía invisible, o el que eran 2 palas, que movías una pala hacia arriba y hacia abajo. Y con eso lo di por listo, le hice un par de artes como las imágenes que ves aquí, le busqué una buena fuente de letras, le coloqué un par de botoncitos más, lo decoré, quería que el menú quería que el menú principal pareciese mucho el típico mando antiguo de videojuegos, y más o menos el proyecto está terminado. Hay un par de curiosidades más, como por ejemplo, realmente la escena es gigantesca. O sea, tú ves un cachito muy pequeño porque cuando la bola alcanza ciertas velocidades muy altas, lo que hace es que se teletransporta. Entonces, como la idea es que no se teletransportase, lo que le hice fue muro gigantesco y ya es muy difícil que se teletransporte. Otra cosa también es que el invisible, el águila, perdón. Otra cosa también es que el águila se podía echar muy para atrás y se hacía invisible porque salía de la pantalla y no la podías ver. O sea, la solución, cogí, hice un muro negro detrás que tú no ves una mierda, para ti es exactamente lo mismo, no lo detectas, pero el juego pues no te impide pasar para allá. Para adelante también tiene unos frenos propios para que, en fin, no esté completamente rota. Y con eso es todo. O sea, han sido buenas horas de esfuerzo, está guay, lo he disfrutado bastante. Y nada, o sea, el juego es gratis, o sea que no entiendo por qué no te lo estás descargando y probándolo con algún amigo. Y nada, no hay mucho más que decir. Si te ha gustado, suscríbete. Si crees que te ha parecido a veces algunas cosas demasiado en profundidad o quieres más profundidad en algunas cosas, coméntalo abajo. Y si quieres proponer algún juego para la próxima, preferiblemente los clásicos, con Unity o con cualquier otro motor gráfico, pues, cualquier otro motor de desarrollo, incluso si quieres que haga un propio motor de desarrollo, puedes dejármelo en los comentarios y iremos viendo, ¿vale? Eso es todo y muchas gracias. Chao.